Buenas noches a todos. Estoy en Bogotá y soy de Bogotá. Seguramente hay gente de todo el país. Esta es mi primera vez. Hoy voy a contar mi testimonio. Y también pues voy a leer una palabra. Vamos a leer una palabra juntos para ver cómo les parece, para ver cómo la entendemos, para entender cómo funciona el mundo de Dios y cómo nosotros estamos involucrados en él. Muy bien. Como les dije, para los que están llegando ya, mi nombre es David Rueda. Y digamos que conocí la salvación hace más o menos unos 7 años. Fue algo que me cambió la vida. Después de haber tenido una vida que yo consideraba muy exitosa, llegó un momento en que vinieron como unas vacas flacas cuando yo traté de ayudarle al mundo, cuando traté de ser bueno, cuando traté de salvar el mundo. Entonces me metí, yo soy abogado, pero también ejerzo como traductor simultáneo de inglés. Y veía mucha corrupción y me molestaba mucho en Colombia esto. Pero yo no sabía que yo no podía arreglar nada en la vida. Entonces terminé metiéndome en una campaña con un partido cristiano, una campaña para edil que no funcionó. Terminé metiéndome y en eso duré como 7, 8 años y al mismo tiempo me metí como oficial de reserva de Fuerza Aérea. Es una modalidad de oficial en la que uno estudia igual que los oficiales, pero no le pagan y al contrario, sirve a las fuerzas militares, donde estuviera. Perdón que me ha dado tos en esta última semana. Entonces resulta que terminé descubriendo lo que era el fracaso. El fracaso implicaba que a mí ya nada me funcionaba y como que me hastié de todo. Yo no quería tener nada que ver con Dios ya. Así que de un momento a otro le dije a Dios, ya llevo como 15 años yendo a diferentes iglesias cristianas, plantado, no plantado, tomando seminarios bíblicos, tratando de ser bueno, muy arrepentido. Hubo una iglesia en la que lloré como durante 4 meses seguidos porque yo me sentía el más sucio. Horrible. El punto es que llegó un punto en que dije, no quiero nada más. Estaba en una iglesia, no me apoyaron con la campaña, estaba en lo de los militares, en lo de la Fuerza Aérea, no me llenaba, no lograba ningún objetivo, no era algo en que yo pudiera ayudar a nadie. Pero en ese momento sí hubo una persona que conocí en estas reuniones, lo que se llama las jornadas de apoyo al desarrollo. Son unas jornadas, de pronto ustedes las conozcan. Es un lugar en donde, mejor dicho, se organizan como bazares en lugares que la Fuerza Aérea de pronto considera un poco deprimidos, barrios o pueblos en donde se quiere hacer un vínculo de unión, tener una mayor cercanía con las personas, y entonces se les llevan servicios como médicos, psicólogos, abogados, odontólogos, optómetras, cosas así. El punto fue que había un muchacho que era médico y que estaba leyendo la palabra de Dios. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Usted también es discípulo de Jesucristo? Entonces se rió y me dijo, sí, yo leo la Biblia, es que soy boliviano, vine a Colombia a homologar mi título y pues estoy un poco nervioso porque vengo aquí como voluntario. El punto es que me cayó bien y fuera de eso traía un grupo musical y un grupo de baile de muchachos que venían a enseñarle a los niños a bailar. Entonces me enteré que él lo había traído y bueno, hubo como ese vínculo de unión. Y de ahí en adelante, en todas las reuniones políticas a las que yo iba, qué casualidad, llegaban los de este grupo porque me enteré que eran un grupo de baile y un grupo que predicaba la palabra. Bien,
Hasta ese punto llegó, y después de 2 o 3 veces en que yo lo llevé a la casa de vuelta, él me contó lo que hace Dios, lo que hizo Dios por mí. Me predicó la base de toda la relación que podamos tener con Dios, que es el Evangelio de la salvación, en el cual pues Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo murió por nosotros, Dios lo mandó a eso, y habiendo pagado por el pecado, digamos, original, el pecado inicial, que hacía que nosotros fuéramos directo al infierno, logró que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios y que hubiera un único camino entre Dios y los hombres, que es precisamente Jesucristo, volviéndose Él nuestro hermano y volviéndose Dios nuestro Padre, el Padre que nos puede escuchar, igual que a Jesucristo, porque nosotros somos hermanos adoptados, adoptivos, porque Jesucristo pagó con su sangre para que pudiéramos ser adoptados. Y entonces ahora nos podemos sentar al lado de Dios Padre, igual que Jesucristo, que cuando subió al cielo se sentó a la derecha del Padre. De pronto ustedes han oído este tema. Y además, ¿qué otros derechos me granjeó? Pagó por mí. Dios Padre trabaja por mí. Pone mis enemigos a mis pies. Mis enemigos son el demonio, el mundo, la carne. Más adelante podemos hablar sobre el tema. Pero el punto es que Dios ya trabaja por mí y Dios me escucha. Y tercero, Jesucristo logró entrar dentro de mí y en mi alma, donde está mi inteligencia, mi voluntad, mis emociones, o sea, en mi cerebro. Entró el Espíritu de Jesucristo por la gracia de Dios, simplemente porque a Él le plació que entrara en mí y no en otra persona. No sé por qué, pero el punto fue que entró en mí, tocó mi espíritu que estaba muerto desde Adán, porque desde que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues hombre, prefirió a Jesucristo. Y resulta que cuando prefirió a Jesucristo, prefirió al demonio por sobre Jesucristo. Cuando prefirió al demonio, el demonio se volvió su papá y el demonio se volvió el dueño de este mundo. Así que todos los humanos desde Adán nacíamos con, digamos, el pecado, y ese pecado hacía que se hubiera muerto nuestro espíritu. Solo teníamos cuerpo y alma, que es la inteligencia, la voluntad, las emociones. Conclusión, al entrar Jesucristo, por lo que me predicó este amigo, contándome, no, es que Jesucristo ya murió por usted, ya pagó por sus pecados. ¿Qué? Sí, usted no tiene que pedir perdón. Ya Jesucristo conquistó ese reino para usted. Lo único que usted necesita es oír esto, el milagro de la salvación. Cuando usted lo oiga, entonces Dios va a abrir un hueco en su alma, un hueco espiritual, para que el Espíritu de Jesucristo pueda entrar a vivir en usted, toque su espíritu que estaba muerto desde Adán y ¡pum!, resucite ese espíritu. O sea que usted va a nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿Como renacido? Sí, exactamente eso. ¿Ha oído el término nacer de nuevo? Pues efectivamente es eso. Entonces, ¿cuál fue el punto? Pues yo dije, wow, esto nunca lo había oído, nunca yo pensé que pudiera tener un contacto con Dios verdadero, ¿no? Vivía como en ese tire y afloje de ser bueno, pero no poder ser bueno. Bien, ¿cuál es la conclusión? La conclusión fue que vine a confirmar mi salvación en un evento al que me invitaron, y al final del evento se sentó a mi lado y me dijo, ¿usted entendió lo que predicaron? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿pero lo entendió de verdad bien? Pues si quiere, explíquemelo mejor. Entonces me dijo, mire, ponga las 2 manos acá. Y él traía un libro y puso ese libro en la mitad. Y dijo, este es Dios y este es el hombre. Aquí está una división, que es el pecado. Si sigue esa división del pecado,
Dios no puede oír al hombre, pero vino Jesucristo y quitó esta división. Ahora, Jesucristo puede ser la unión entre este, que es Dios, y este, que es el hombre. El único camino entre Dios y los hombres. Bien, el tiempo sigue volando, pero quiero comentarles un testimonio muy interesante de lo que he entendido en la última semana. Entendí que mis comportamientos constantes tenían que ver con la profundidad del pensamiento. Esto es algo muy interesante y no es algo oriental, es algo que está en la palabra. La profundidad del pensamiento consiste en que el hombre, yo, ya tengo, como les dije, cuerpo, alma, que realmente es mi mente, inteligencia, voluntad y emociones, y espíritu, que es el que Jesucristo resucitó cuando entró el Espíritu de Jesucristo a vivir dentro de mí. Perfecto. El Espíritu de Dios, el que había soplado Dios cuando creó a Adán, que le dio aliento de vida. Muy bien. De la misma manera, el hombre piensa las cosas. Entonces, mi pensamiento es muy carnal, muy de sentimientos de la carne, ¿cierto? Hambre, lujuria, incomodidad, me incomoda el calor, el frío, cualquier cosa así. Soy muy del cuerpo, de la carne. Mi exnovia, hablando con ella hace un corto tiempo, me decía, yo la logré reconocer a ella como una persona que toma decisiones basadas en el segundo nivel. Ya no la carne como yo, sino más bien las emociones. O sea, el alma, la inteligencia, las emociones y la voluntad. Yo no sé si es que los hombres somos más carnales y las mujeres más, dijéramos, almáticas. Pero el tema de los sentimientos, de la inteligencia, del análisis, del juicio, es del segundo nivel. Cuando uno toma una decisión en el segundo nivel, generalmente la embarra. Cuando la toma en el primer nivel, la embarra 1000 veces peor. Pero cuando nos hablan de pensamiento profundo, nos dicen, váyase al tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? El nivel del espíritu. ¿En qué consiste el nivel del espíritu? Dejar de lado, botar nuestro pensamiento, nuestra alma, todo lo que decíamos que era inteligencia, voluntad y emociones, botarlo. Botar, por supuesto, todo el tema carnal, todo el tema de la carne, de nosotros, de nuestros sentimientos y de nuestras sensaciones. Y llegar al nivel espiritual significa guiarnos únicamente por la palabra de Dios. Por eso Dios dice que Él piensa diferente a nosotros, que sus pensamientos son del cielo y los nuestros de la tierra, nosotros abajo y Él arriba. Entonces, no sé si esto tenga tanto que ver o no, porque tenía mucho sentido cuando lo estaba hablando con Matusalén sobre esta cita, pero me gustaría que leyéramos todos juntos. Todos estamos aquí, ¿cierto? Hola. Bueno, bien. Como esta es mi primera vez, yo no sé cuántos están, no sé si me han hecho preguntas o alguna cosa. Bueno, ahí veo muchos sí, yes, sí. Perfecto. ¿Qué les parece si abrimos la Biblia? Abramos la Biblia en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que están los 5 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a irnos por Lucas, San Lucas. Hay una que se llama una parábola que Jesús le enseña a las personas y se llama El rico y Lázaro. El tema en su totalidad es un tema espiritual. Jesucristo no estaba hablando de riqueza física, estaba hablando de riqueza espiritual. ¿Han oído esto de que es difícil que un rico pase por el ojo de una aguja? Antiguamente había, digamos, unas puertas de piedra gigantes, unas arcadas para entrar a Jerusalén.
En esas arcadas cabían 3, 4 camellos así, uno al lado del otro. Y eran altísimas, pónganle 5 metros. Pero resulta que a esas puertas, a esas arcadas, se les adosaban, se les pegaban unas puertas de madera gruesísimas. Y a esas puertas gruesísimas de madera tenían unas puerticas más chiquitas. Esas puerticas por donde solo cabían los humanos, cabían caminando, se cerraban en un cierto momento de la noche. Las puertas grandes y quedaban solamente las chiquitas. Entonces, conclusión, solo podían transitar los humanos, no podían transitar, por ejemplo, los camellos. Los camellos no podían pasar. Los que pasaran se pegaban una raspada de rodillas porque tenían que pasar acostados, ahí acurrucados, quejándose con la carga encima, dificilísimo. Bien, el punto es que están hablando de la riqueza espiritual. El que es rico espiritualmente hablando es pobre en el cielo, porque es tan rico que tiene tantos pensamientos, su criterio, lo que él piensa de sí mismo, lo bueno que es, lo inteligente, lo capaz que es, él no lo ha desechado. Por eso es rico, mientras que independientemente de lo intelectual que sea, independientemente de lo estudiado que sea o lo rico financieramente hablando que pueda ser una persona, si ha desechado todo eso y tiene todo por basura, como lo dice Pablo, entonces esa persona es pobre, porque él no se estima de valor. Ninguno de sus pensamientos es superior a la palabra. Su alma no es importante, él la ha desechado y va al espíritu, y el espíritu es la palabra de Dios, netamente, es lo único importante en la vida. Conclusión, vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Lucas 16, 19 al 31, ¿vale? Lucas 16, a ver si lo logran encontrar. Démosle un tiempito a los que puedan tener la Biblia y no lo han encontrado. Está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Entonces arrancan después del Antiguo Testamento, que Amós es el último, de hecho Habacuc, Ageo, Zacarías, ¡pum!, empezó. Mateo, Nuevo Testamento, Mateo, siguientes Marcos, Lucas y estamos en Lucas. Lucas, capítulo 16, el número grande, 19, versículo 19. El rico y Lázaro. Empecemos. Al mismo tiempo, había un joven rico que vestía de púrpura, el color de los reyes, y de lino fino, elegantísimo. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Estaba tirado en el piso. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dijéramos como a lo mejor, al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en algo como equivalente al infierno, alzó sus ojos, abrió los ojos, miró hacia arriba, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que desde el infierno, él podía ver allá arriba que estaba el cielo, y él aquí en tormentos, y Abraham y Lázaro estaban allá arriba. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vivía entre una llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese está puesta entre nosotros, un hueco, un declive, un cañón profundísimo. Está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí, a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le avises a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también. Nadie quiere que su familia vaya al infierno, a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Moisés y los profetas, o sea, la ley, Moisés, los profetas, los salmos y todo esto. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es que ha habido mucha gente que ha recibido, que ha visto los milagros hechos incluso por Jesucristo, y a pesar de eso no creyeron en Jesucristo. Creyeron que era un falso profeta. Bien, creo que se nos va a acabar el tiempo. Lo que les quiero decir es, no sé exactamente qué es lo que les quiero decir. Lo que realmente para mí es importante es dejar el pensamiento. Este rico es un rico porque está lleno de sus pensamientos. El otro es pobre. Recuerden que el tema es totalmente espiritual. Pobre porque tenga lo que tenga, sus pensamientos no son superiores a la palabra de Dios. No son superiores al pensamiento de Dios. No son superiores a la meta, al plan que Dios tenga para nuestra vida. Las personas que pueden recibir la salvación realmente no es que pongan de su parte. Ellos voluntariamente no pueden. Pero Dios Padre mandó a su Hijo para que todos se salvaran. O sea, que todos potencialmente ya somos salvos. Solo que necesitamos oír la palabra de Dios. Y ni siquiera tenemos la fe. Jesucristo nos presta la fe. Y la palabra dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Yo les estoy predicando la palabra de Dios porque tengo al Espíritu de Jesucristo adentro y porque además leí la palabra de Dios. Los que de ustedes Dios les dé la gracia de poder entender, de poder creer que esto es verdad, que ya están cansados de seguir su pensamiento, sus depresiones, sus soledades, sus ambiciones, sus metas. Ojalá Dios los haya podido ya llevar a entender que somos un fracaso, que nuestro pensamiento solo nos lleva al fracaso, de continuo solamente el mal, pero además el corazón del hombre es engañoso y perverso. Uno piensa que está haciendo buenos negocios, termina quebrado. Piensa que está estudiando la carrera correcta, termina mal enfocado. Todos los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque el dueño de nuestra alma, de nuestra mente, es el demonio, el padre de la mentira, el que viene a robar, matar y destruir. Si nosotros rechazamos ese nivel, el carnal y el almático, vamos al espiritual, en donde no hay quien nos engañe, en donde Dios nos predica la palabra y seremos libres los que creamos en la palabra. Matusalén, ¿cómo es que dice la palabra? Que la palabra es libertad. ¿Qué es lo que dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo les parece? Vamos a ser libres, ¿cierto? ¿Ya somos libres? Entró Jesucristo, tocó ese espíritu que estaba muerto desde Adán, entró a vivir allí
y ya nos sentimos liberados. Bueno, ustedes me dirán en la próxima. Le escribirán a Matusalén si ustedes empiezan a sentir que Dios los trata como hijos, que Dios los cuida, porque Dios nos cuida como hijos, ¿no? Yo puedo tener un hijo, pero no es lo mismo si yo veo un niño de la misma edad de mi hijo en la calle pasando hambre a ver a mi hijo en la calle pasando hambre. Yo cuido a mis hijos. Lo mejor del mundo, lo mejor de la vida es ser hijo de Dios. Y eso fue lo que Jesucristo pagó por nosotros. Les mando un abrazote. Dice aquí, gracias por su prédica. Dios lo bendiga. Gracias, hermano, por su testimonio. Creo que ustedes son más conscientes de que se nos va a acabar. Hay 100 personas aquí, no lo puedo creer. Bueno, mil bendiciones, muy buena noche. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Espero que Dios los haya tocado. Bye, bye.